Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y muy en particular, Señor, el día de hoy queremos pedirte que tú toques nuestro corazón en cuanto a un tema que a veces es difícil para nosotros. Padre, te queremos pedir que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que podamos aprender, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros y que de esta manera, Señor, podamos salir de aquí a vivir para ti. Te pedimos también por nuestra reunión de Navidad. Señor, tú prepara y bendice todos los detalles. Y Padre, que esta reunión pueda ser para tu gloria y muchas personas puedan venir a tus pies. Queremos pedirte esto de una forma muy especial. Toca nuestro corazón, pon un cargo profundo en nuestro corazón por las personas. Llévanos a orar por ellas, a invitarlas. Y una vez que estén aquí, Señor, también a ayudarlas, a hablarles de Cristo, de tal manera que puedan conocerte. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Nuestro estudio del día de hoy, nuestra charla del día de hoy, tiene como título Estoy decepcionado. Y para comenzar, quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes se ha sentido alguna vez en su vida decepcionado? ¿Sí? Pues sí, ¿verdad? Cuéntenme una cosa, ¿quién de ustedes hoy está decepcionado? ¿No mucho? O sea, vamos mejorando. Un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Espero que no se hayan decepcionado de mí todavía, pero bueno, puede ser que suceda antes de que termine el estudio, pero esto es una situación muy común. Es decir, muchas veces tú y yo sufrimos este problema que se llama decepción. Y las decepciones muchas veces duelen profundamente a las personas, desgastan profundamente desde el punto de vista emocional a las personas, porque vamos a ir estudiando hoy un poco más de esto, porque generamos expectativas, tenemos ilusiones, tenemos ideas de lo que puede suceder o no puede suceder, o de cómo son o no son las personas, y a veces esto simplemente no sucede. Y cuando no sucede, nos sentimos profundamente decepcionados. Quiero decirte que además la decepción normalmente es la puerta de entrada para otras dos situaciones que son muy tóxicas para la vida de un creyente. Una de ellas es la depresión, la otra es la frustración. Hay veces que las personas se sienten profundamente frustradas por ciertas decepciones. Hay veces que las personas se sienten incluso deprimidas al pensar que la vida ya no puede ser como ellos pensaban, o sus relaciones no pueden ser como ellos pensaban, etc. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar de este tema. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ya vi que no lo necesitan, así es que no hay problema. Para poder entender este tema, hay tres cosas de las que hoy tenemos que hablar. Primero, las expectativas, que son las que provocan decepciones. Segundo, nuestras esperanzas, que son las que pueden provocar eventualmente una desesperanza. Y por otro lado, nuestras ilusiones, que son las que provocan desilusiones. Si tú no tuvieras ilusiones, pues nunca te desilusionarías. Tampoco te podrías levantar de la cama todas las mañanas, pero efectivamente no te desilusionarías. Pero vamos a hablar de estas tres cosas que básicamente son las que en nuestra vida tienen un efecto muy negativo. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver qué son las expectativas. Algunas de estas cosas son definiciones de un diccionario, ¿eh? No se asusten. Después vamos a ir entrando a los aspectos espirituales de todo esto. ¿Qué es una expectativa? Cuando tú y yo nos trazamos expectativas. Es la situación de una persona que espera conseguir algo o que ve la posibilidad de conseguir algo beneficioso. Eso es tener una expectativa. Por ejemplo, tú y yo podemos tener la expectativa de un buen negocio. Tú y yo podemos tener la expectativa de una mejor vida. Tú y yo podemos tener la expectativa, ¿no?, de crecer espiritualmente, o podemos tener la expectativa de que las cosas cambien cuando tú y yo tomamos determinadas decisiones. Muchas veces los creyentes nos decepcionamos mucho cuando tomamos grandes decisiones y no vemos un fruto inmediato. Oye, acabo de perdonar a mi esposo y sin embargo no me trató bien. Oye, acabo de tratar bien a esta persona y sin embargo no hubo una reacción correcta. Oye, acabo de orar por una situación o por un tema en particular y resulta que no ha habido una respuesta en los últimos 25 segundos. Entonces, muchas veces tú y yo nos decepcionamos porque estamos estableciendo expectativas que no son necesariamente muy reales. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y esto nos provoca decepciones. ¿Qué es una decepción? Cuando tú y yo tenemos este sentimiento de insatisfacción
que surge cuando no se cumplen tus expectativas. Oye, yo esperaba esto y no sucedió, entonces estoy muy decepcionado porque tenía una expectativa que yo me había generado, ¿de acuerdo? Estas decepciones normalmente nos causan profundas frustraciones y las frustraciones nos llevan a la depresión. Es muy importante que tú y yo entendamos una cosa, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Estar triste es simplemente tener una emoción que es normal en la vida de una persona. Y esto, creyentes o incrédulos, vamos a tener a veces ciertas tristezas. Quiero decirte también que Dios nos creó de tal manera que podamos vivir y asimilar esas tristezas. Cuando Dios nos diseñó en la forma perfecta que lo hizo, puso una cosa que se llaman lagrimales, que generan lágrimas. ¿Sí sabías eso? Entonces, Dios hizo las lágrimas para que lloremos y podamos mostrar de esta manera o manifestar de esta forma nuestra tristeza. Así es que la tristeza es una emoción que se va a presentar algunas veces en la vida. La depresión no tiene nada que ver con la tristeza. La depresión es este estado en el que tú te encuentras, del que no puedes salir y que provoca toda una serie de alteraciones en tu vida. ¿Cuáles son las señales normales de la depresión? Un desánimo permanente, pocas ganas por vivir. Normalmente la gente empieza a comer mucho o deja de comer por completo. Empieza a tener una actitud negativa completamente. Empieza a descuidar su vida en muchos aspectos. Todo esto son señales claras de que una persona está entrando en un problema de depresión. ¿Ok? Ahora, solo quiero decirte que la depresión es, según la Organización Mundial de la Salud, es la cuarta causa de muerte en el mundo. La cuarta causa. O sea, no es un juego. Cuando una persona reconoce estar deprimida, créeme, está en una situación de alto riesgo, muy, muy problemática. ¿Cómo salimos de la depresión? Los doctores siempre te van a recomendar que hagas ciertas cosas para salir de la depresión. La primera de ellas es empezar a utilizar unos fármacos, unos químicos que se llaman antidepresivos y que no te permiten deprimirte. Te duermen todo el día, alteran otras funciones tuyas, pero en el fondo no permiten que te deprimas. Oye, ¿está mal tomar antidepresivos? Mira, yo lo que te diría es, Dios puede sacarte de esa depresión, pero si tú no le permites a Dios que haga este trabajo, eventualmente los vas a tener que tomar, porque si no vas a acabar muy mal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿Dios puede darte una victoria sobre la depresión? La respuesta es absolutamente sí. Dios puede sacarte de la depresión. Dios puede llevarte a vivir con gozo, con contentamiento, y de esta manera que tú puedas vivir una vida profunda con el Señor, independientemente de las circunstancias, o de las decepciones, o de cualquier otro problema. Pero muchas veces tú y yo nos creamos el propio problema. Esa es la realidad. ¿Cómo lo creamos? Generando expectativas que no son reales. Fíjate lo que dice aquí el libro de Génesis. Y Jacob respondió a Faraón. Déjame antes de seguir con el versículo contarte esta historia. Este Faraón en Egipto había conocido a un hombre llamado José. Para él José fue una persona extraordinaria el día que él lo conoció. Primero le interpretó sus sueños. Segundo, le dio una solución, además de la interpretación de sus sueños, le dio una solución a los problemas que se presentaron a través de los sueños. José fue nombrado, digámoslo así, el primer ministro de Egipto. Y José prácticamente salvó a Egipto de un desastre. Y no solamente a Egipto, sino también a otras naciones, incluido Israel. ¿Qué hizo José? José aprovechó 7 años de bonanza para de esa manera acumular lo suficiente para sostener al pueblo de Egipto y a otros pueblos alrededor durante 7 años de profunda escasez. ¿De acuerdo? Bueno, José era una persona extraordinaria en este sentido. Y tú dirías, oye, pues seguramente José pasó por Harvard, tomó una maestría en planeación, ya sabes, ¿no? No. José era en su momento el más pequeño de su familia, y José simplemente era el hombre más espiritual de su casa. Y esto le acarreó ciertos problemas. El primero de los problemas, la enemistad con sus hermanos, que además en algunos casos, en la mayoría, eran medios hermanos.
¿Qué otra cosa sucedió con él? Bueno, pues sus medios hermanos, al no sentirse a gusto con la situación de José, lo vendieron para que fuera llevado a Egipto como esclavo. Josué destacó en aquel lugar donde lo pusieron, donde lo compraron como esclavo, destacó de una forma tan extraordinaria que fue colocado como el responsable de la casa de Potifar. Potifar era un hombre muy importante en Egipto. Y de esta manera él conoció, aprendió cómo funcionaba la sociedad en Egipto. Después, por ser fiel, por no querer tener una relación equivocada con la esposa de su amo, José fue echado a la cárcel en forma totalmente injusta. Y en esa cárcel, él estuvo pagando una condena de un delito que no había cometido. ¿Por qué te explico todas estas cosas? Porque tú y yo muchas veces, ¿no?, nos volteamos con Dios y le decimos: Dios, no es justo lo que está pasando. Si yo he actuado bien, si yo hice esto y está correcto, yo debería tener una posición distinta, yo debería tener una situación distinta. Pero cuando volteamos a ver la vida de José, nos encontramos un hombre que, debido a su fidelidad, pasó por tremendos problemas, tremendas pruebas. Y mientras estaba en la cárcel, él se esmeró con una buena actitud en hacer aquello que le indicaron. Y esto hizo que el jefe de la cárcel, que después entendimos que era el mismo Potifar, lo pusiera otra vez a cargo de todo. Y entonces José un día se acercó con dos personas que estaban muy afligidas. Muchas veces tú y yo nos acercamos con alguien, vemos que no está bien, pero nos damos la vuelta y nos da igual. Pero José no era así. A José le preocupaban las personas. Y Josué entonces se preocupó por su situación, y cuando le explicaron lo que pasaba, cuando le explicaron cuál era su situación, José una vez más les dijo lo que iba a suceder y la solución. Y le dijo a un hombre que iba a salir libre de la cárcel, le dijo: por favor, cuando salgas, acuérdate de mí. ¿Y sabes qué sucedió? Salió de la cárcel y no se acordó de él. Qué decepcionante, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Pero ¿sabes qué sucedió con José? Mantuvo esta actitud correcta durante todo este tiempo en el que él estuvo pasando por todas estas diversas pruebas. Finalmente, un día, el faraón de Egipto tuvo un sueño. No entendía de qué se trataba el sueño. Y alguien se acordó y le dijo a Faraón: oye, cuando estuve en la cárcel, conocí a un hebreo. Y ese hebreo interpretaba los sueños. Ese servía a otro Dios, no al nuestro, a otro Dios. Y a lo mejor te puede servir. ¿Qué sucedería si tú has pasado años en medio de la injusticia, metido en una cárcel y siendo de alguna manera maltratado? ¿Qué sucedería el día que sales? Esta es la mía, ¿no? Voy a aprovechar para decirle a Faraón lo mal que se portaron todos estos conmigo y todo lo que me hicieron. No. ¿Sabes qué hizo José cuando se presentó con Faraón? Mantuvo su integridad. Y le explicó a Faraón que había un Dios en los cielos, que conocía el significado de los sueños y que podía darle no solamente la explicación del sueño, pero además podía, de esta manera, ayudarle a tomar las mejores decisiones para el bien de su nación. Increíble. De estar en la cárcel abandonado por mucho tiempo, de un día para otro es presentado delante de Faraón. ¿Y sabes qué sucede con esto? Faraón se da cuenta que es un hombre fiel, que es un hombre honesto, que es un hombre de principios, que Dios lo está bendiciendo, y entonces toma la decisión de colocar a José como el primer ministro de Egipto. Dice la Escritura que todo fue puesto en sus manos. Realmente todo fue puesto en las manos de José. Un hombre súper fiel. Y pasaron los 7 primeros años. Y José hizo todo aquello que le había dicho a Faraón que se tenía que hacer. Acumuló alimentos, preparó todas las cosas necesarias para los 7 años de vacas flacas. Y cuando llegaron estos 7 años, José empezó a alimentar a la nación, pero además con una extraordinaria sabiduría. Primero vendiéndoles a todos aquello que se había acumulado, y después cambiando las deudas de estas personas por un impuesto que de ahí en adelante se convertiría en el sustento de Faraón y que dejó a todo el pueblo de Egipto
contento y agradecido. ¿Ustedes han visto a alguien que esté agradecido con pagar impuestos? En Egipto sí. ¿Saben por qué? Porque José era un hombre íntegro. ¿Ok? Y número 2, porque le salvó la vida. Ellos sabían que lo que estaban pagando era una deuda de gratitud con José y con Faraón. Qué distinto de lo que tenemos hoy en día. Pero imagínate Faraón. El Faraón, después de estos 14 años o 12 años, para ser exactos, estaba verdaderamente muy impresionado con la vida de José. Qué tremendo hombre. Qué bendición de Dios que vino a vivir de una forma o de otra, llegó a Egipto. Qué extraordinario haber conocido a José. Qué increíble tener una relación con alguien con este nivel de integridad, con esta guía de parte de Dios, siendo bendecido de esta forma de parte de Dios, y que pueda tomar una posición de una tremenda responsabilidad. En medio de todo esto, Dios tenía algo más que arreglar, aquella relación equivocada con sus hermanos. Y entonces Dios permite que a través del hambre los hermanos bajen a Egipto. Y a través de una serie de situaciones que no voy a explicar ahora, finalmente arregla la relación entre los hermanos y José y permite que el padre de José, que ¿quién era? Jacob, exactamente, baje también, descienda también a Egipto. Imagínate en la mente de Faraón cuando dijo, y ahora viene el papá de José. No, bueno. Si José es todo lo que es, imagínate el papá. O sea, esta entrevista va a ser francamente extraordinaria, ¿no? Imagínate las expectativas que tenía Faraón de conocer a este hombre que sin duda era el que había formado al gran hombre de Egipto, ¿cierto? Y entonces entran y se lo presentan. Faraón, aquí está, el padre de José. Y entonces simplemente, Faraón trató de empezar la conversación. Así nos pasa a todos, ¿no? Oye, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Oye, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué sé yo? No sé, ¿no? Algo para romper un poco el hielo. Y eso fue lo que hizo Faraón. Le dice a Jacob, le dice, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a ser como los días de los años de la vida de mi padre. O sea, en pocas palabras, soy un amargado, ¿ok? He tenido una vida por la cual no tengo por qué darle gracias a nadie, ni siquiera a Dios, y todo me ha salido mal. ¿Sabes qué es increíble? Fíjate lo que dice. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a ser. Es increíble. Había tanta amargura en el corazón de este hombre que en cuanto le hacían una pequeña pregunta, se desparramaba la amargura. ¿Sabes cuál fue la segunda pregunta de Faraón? Ninguna. Ya vi suficiente. Ya escuché suficiente y sí son familia, pero no se parecen mucho. Esa es la realidad. Pero Faraón tenía tremendas expectativas. Y esas expectativas realmente no se cumplieron. Esto es muchas veces lo que a ti y a mí nos pasa. ¡Wow! El hijo de este gran predicador. ¡Wow! La esposa de este pastor. ¡Wow! Y pues no. ¿Verdad? Oye, este personaje que yo creo que es extraordinario, y de repente nos damos cuenta de que no es así, y esto provoca estas profundas decepciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las expectativas? Déjame agrupártelas de esta forma. En la vida tú y yo podemos tener expectativas correctas y expectativas erróneas. ¿Cuáles son las expectativas correctas? Cuando pensamos con cordura de nosotros mismos, así dice la Biblia, que tenemos que aprender a pensar con cordura de nosotros mismos. Los seres humanos tenemos muy poco balance en la vida y normalmente pensamos o mucho mejor de nosotros de lo que somos o mucho peor de nosotros de lo que somos. Pero pocas veces tenemos este balance. Y Dios nos dice, tienes que aprender a pensar de ti con cordura. ¿Cómo eres? Señor, yo tengo esta situación, tengo estos problemas, sé que tú me has regalado estas cualidades, estos dones, sé que tú quieres hacer ciertas cosas en mi vida, y esa es la fotografía completa de mi vida. Ahora,
en lo que no estoy bien, en lo que estoy limitado, en lo que no sé, en lo que no puedo, sé que puedo confiar en ti. Y en lo otro, sé que te tengo que dar las gracias. Pero esto nos lleva a tener una expectativa correcta de nosotros mismos. Por otro lado, cuando buscamos y esperamos por la voluntad de Dios y el plan de Dios. O sea, cuando tú estás esperando por las promesas de Dios, entonces tú tienes expectativas correctas, porque Dios nunca dejará de cumplir sus promesas. Entonces tú siempre vas a poder tener una expectativa correcta. Oye, ¿por qué estás esperando que suceda esto? Porque Dios me lo ha prometido. Y si Dios me lo ha prometido, va a suceder. No importa lo que suceda en medio, va a suceder aquello que Dios te ha prometido siempre. Otra expectativa correcta es cuando las expectativas nos llevan a vivir dentro de los principios. Oye, yo tengo la expectativa de poder servir al Señor, ¿no? Y yo espero que Dios pueda usar mi vida. Eso es una expectativa correcta, coincide con los principios de la Escritura y eso es exactamente lo que Dios te está enseñando que debes vivir. Entonces, tú puedes depositar o tener tus expectativas en todo ello. ¿Cuáles son las expectativas erróneas? Cuando pensamos de más de nosotros mismos, ¿no? Y esto nos pasa mucho, ¿te has dado cuenta? No, hombre, tan guapo que yo soy. Bueno, ya sabes, mi hijo, el más guapo del mundo. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿No? Mi esposo y yo tenemos un perrito al que queremos mucho. Y es un perrito que es muy lindo. Es muy lindo. No tiene pedigrí, es muy lindo, esa es la verdad. Pero muchas veces tú y yo podemos pensar en una forma desproporcionada de nosotros mismos o de quienes nos rodean. Cuando ponemos nuestros propios planes y los de Dios, tenemos una expectativa incorrecta. Porque muchas veces lo que pensamos es, Dios tiene que bendecir mis planes. Eso es una expectativa incorrecta. Dios no va a bendecir tus planes. Entonces estás erróneo. Cuando le damos valor a cosas que no lo tienen. Entonces nuestra expectativa es que nos atiendan, que nos traten bien, que nos distingan, que nos favorezcan de más. Cuando dejamos de ver y confiar en la misericordia y el amor de Dios. Y por último, cuando no son congruentes con nuestra manera de vivir. O sea, Dios, yo creo que tú me vas a bendecir aunque yo estoy viviendo en pecado. Pues no va a suceder, ¿verdad? Señor, yo creo que me vas a usar muchísimo aunque no leo la Biblia. Pues no va a suceder, ¿verdad? Pues ¿cómo? ¿No? Recuerdo que una vez una persona, un joven en la universidad recibió a Cristo. Y este chico era un chico muy vehemente, muy entusiasta. A mí me caía muy bien. Y recuerdo que me dijo, oye, el siguiente semestre me voy de intercambio a una universidad en el extranjero. Y mientras estaba ahí, un día me habló. Me dijo, oye, fíjate que un grupo cristiano aquí está haciendo una tremenda labor en la universidad. Y entonces yo me he ofrecido para salir como misionero y servir al Señor en otro país. Dije, oye, pues me parece extraordinario. Me dijo, quería conocer tu opinión. Dije, mira, antes de darte mi opinión, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya leíste la Biblia? Bueno, en realidad no voy ni a la mitad. Le dije, mira, entonces tienes una gran ilusión, tienes un gran corazón, pero tienes una falta de conocimiento que no te va a permitir hacer aquello que quieres. Yo te sugeriría que antes de salir de misionero, primero te prepares para hacerlo. Y después, haz lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Muchas veces esto es lo que nos pasa. Hay una incongruencia, ¿no?, entre lo que queremos en la vida y cómo vivimos. Si yo en este momento les preguntara, y no se los voy a preguntar, les pidiera, levante la mano el que piense que Dios es lo más importante en su vida, estoy convencido de que todos levantarían su mano. Muchas gracias, estoy seguro que todos levantarían su mano. La pregunta es, ¿vives en forma congruente con eso? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas hablando de Cristo? ¿Cuánto te preocupa su voluntad? ¿Qué tanto vives apegado a los principios de su palabra? Bueno, a veces nuestras expectativas no coinciden con nuestra manera de vivir y entonces son erróneas. Me gustaría hacerte una pequeña pregunta para que te la contestes en los siguientes segundos. ¿Cuáles son tus expectativas sobre tu vida? Hay gente que vive esperando por su jubilación. ¿Sí sabías eso? Hay gente que vive esperando por un matrimonio. Piensa que esto le va a cambiar la vida de alguna manera. Y sí te la cambia, pero no como estás pensando. O sea, son nuevas responsabilidades, pero no como tú estás pensando en cuanto a que te vaya a hacer feliz. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes sobre la vida? Ser exitoso, tener dinero, hacer una familia. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas sobre tu desarrollo, tu realización,
sobre tu matrimonio y tu familia, sobre la vida de tus hijos, sobre tus amigos y en general sobre este mundo? ¿Cuáles son tus expectativas? Hay personas que dicen, es que yo quiero que este país cambie. ¿Y qué haces para ello? ¿Oras por él? ¿Vives en santidad? ¿Hablas de Cristo? No, entonces no va a cambiar. Tus expectativas son erróneas. ¿Cuáles son las expectativas sobre la vida de tus hijos? No, yo quiero que mi hijo sea el siguiente predicador extraordinario. ¿En serio? ¿Lo educas para eso? ¿Le hablas de la Biblia? ¿Oras por él? No, entonces no va a suceder. ¿Cuáles son tus expectativas? Antes de que te sigas decepcionando, antes de que te metas en una depresión, te pido un favor, primero vamos a analizar cuáles son tus expectativas para ver si se van a cumplir o si estás simplemente soñando. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ya las tienen todas en mente? Ok, vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar, les dije que íbamos a hablar de varios conceptos. Vamos a hablar del segundo concepto que se llama esperanza. ¿Les parece bien? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es cuando tú tienes la seguridad, la convicción de que algo va a ocurrir, algo va a suceder. Tienes la confianza de que Dios te va a ayudar y que te va a dar vida eterna en su nombre. En pocas palabras, tienes una esperanza sobre una cosa que Dios te ha prometido. Esto es muy importante entenderlo. Las esperanzas que tú y yo tenemos sobre lo que Dios nos promete se van a cumplir siempre. Entonces tú y yo, por ejemplo, vivimos con la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué es una esperanza? Porque no la hemos visto manifestada todavía. Pero tú y yo tenemos la convicción, la fe de que nuestra esperanza se va a convertir en una realidad tan pronto demos un paso a la eternidad. ¿Qué es la desesperanza? Bueno, pues la falta de esperanza. En pocas palabras, es un estado de ánimo cuando tú y yo perdemos la esperanza. Probablemente, esto es lo más grave que le puede pasar a una persona. Cuando una persona se queda sin esperanzas, se acabó su vida. Esto es súper delicado, súper delicado. Tú y yo necesitamos una esperanza cada mañana para empezar el día. Dios nos dice en su palabra, nuevas son cada día sus misericordias. Y cada mañana cuando tú despiertas, te encuentras una vez más con sus misericordias para que no te desesperes, para que no caigas en desesperanza. Cualquiera de nosotros seguramente estaríamos dispuestos a pasar por una prueba terrible, siempre y cuando dure 15 minutos, o 30 minutos, o un día o 2 días. Pero si tú tienes que pasar por una prueba que va a durar 1 año, 2 años, 3 años, con facilidad empezamos a caer en desesperanza. Nos empezamos a desesperar. Señor, yo sé que tú vas a cumplir, pero ¿cuándo? O sea, esto está quebrando mi vida, está quebrando mi fe, está quebrando mi corazón. Bueno, justamente esta es una de las situaciones que son más difíciles de enfrentar en la vida, ¿verdad? A veces la intensidad de la prueba es muy grande, pero a veces el problema no es la intensidad, es la duración. Y a veces esto es lo que nos causa mucho conflicto, porque empieza a sujetar nuestra esperanza a desconfianza. Ayer estaba con unas personas hablando sobre un tema de la Biblia. ¿Ustedes han oído hablar de Noé? Aquel hombre que construyó, ¿no? Siguiendo las instrucciones de Dios, un arca en el que él, su familia y las especies animales sobrevivieron al diluvio. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tiempo tardó en construir el arca? 120 años. Si tu prueba te parece muy larga porque llevas 15 días, 120 años. Pero él mantuvo su esperanza. Mi esperanza es que Dios me va a salvar del diluvio. Entonces yo voy a hacer todos los días lo que tengo que hacer. Quiero decirte que este fue un caso extraordinario. A Noé Dios le dijo, voy a destruir la humanidad, todo lo creado, lo voy a destruir con un diluvio. Y a ti y a mí cuando hablamos de diluvio, pues nos acordamos de las lluvias del miércoles, ¿no? O las del jueves, que fueron casi un diluvio. Pero la realidad es que en la época de Noé nunca había llovido. Nunca. Entonces imagínate cuando tú le dices a alguien, oye, va a llover. ¿A yo qué? A llover, a caer agua del cielo. No, si el agua no cae del cielo. Noé confió en Dios. Imagínate todos los días lo que la gente pensaba de Noé. Ahí va el loco otra vez, mira, ahí ya le puso otro tablón.
el loco este, que dice que va a llover. Los científicos de la época diciendo, no hombre, lluvia, no, entiéndeme, no, el ciclo hidrológico funciona de otra manera, o sea, pero Noé tenía la esperanza de que Dios lo iba a salvar de un juicio que Dios había anunciado que vendría. Y él vivía con esperanza. Eso es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Cuando tú y yo el día de hoy decimos, Jesús va a regresar, la gente dice, no hombre, este está pero muy confundido. Cuando decimos, este mundo va a acabar y Dios va a traer una nueva creación, un nuevo universo, la gente te dice, no puede ser, hombre. Igual que Noé. Pero así como Noé cada día vivió con esperanza, así tú y yo tenemos que aprender a vivir con esperanza. Dice la Biblia, él creyó esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Este caso es extraordinario. Dios le dijo a Abraham, sal de donde vives y te voy a llevar a un lugar que va a ser para ti. Imagínate que tú sales de tu casa, te dice Dios, sal de tu casa, ¿dónde? Pues tú sal. ¿Ok? Y así salió Abraham. Llega a la tierra prometida y le dice, pon aquí tiendas de campaña, porque este lugar se lo he dado a tu descendencia. Y Abraham empezó a pensar, hijo, ¿descendencia? Si no puedo tener hijos. ¿Cómo que mi descendencia? Pero él vivió confiando en esperanza. Él tenía la esperanza de que Dios cumpliría lo que había dicho. ¿Sabes qué sucedió? Fue pasando el tiempo. ¿Te acuerdas de las pruebas largas? Fue pasando el tiempo. Y no llegaba un descendiente para Abraham. Por supuesto hubo ahí en medio ciertas cosas ahí que no fueron muy sanas, ¿verdad? Agar, en fin, otra serie de cosas. Y finalmente, cuando era absolutamente imposible, Dios le confirmó que iba a cumplir aquella promesa. Le dijo, no solamente no has tenido un hijo, no solamente tú y tu esposa no pueden tener un hijo, sino que además ya pasaron la edad de tener hijos. O sea, es absolutamente imposible que lo tengan. Ahora lo van a tener. Muchas veces, tú y yo estamos pensando en que Dios va a cumplir sus promesas a través de las probabilidades, ¿no? A través de lo que se ve posible. Pero Dios simplemente cumple sus promesas cuando todo es imposible. Cumple sus promesas cuando ya no se ve que esto vaya a suceder. Cuando ya no es el tiempo, cuando ya no es la edad, cuando ya las circunstancias implican que ya no puede suceder. Y es ahí donde Dios cumple sus promesas. Ahora, la Biblia nos dice que este hombre Abraham, así como Noé, este hombre Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza. Y de esa manera se mantuvo firme hasta que vio nacer a su hijo. Déjame otra vez volver a hacer la diferencia entre las esperanzas vivas, en las que sí podemos creer, y las esperanzas infundadas, que son las que tú y yo nos inventamos. Porque es cierto que tú y yo tenemos una gran habilidad para crear realidades alternativas, esperanzas inexistentes, ilusiones donde no tiene por qué haberlas. Y por eso nos desilusionamos tanto. ¿Cuáles son las esperanzas vivas? Aquellas que están basadas en la palabra de Dios. Tú puedes poner tu esperanza en esto. Tú puedes poner tu esperanza en la redención y en la vida eterna, porque Dios te lo ha prometido. Tú puedes poner tu esperanza en las victorias sobre tus debilidades, porque Dios ha prometido que las va a traer. Y puedes poner tu esperanza en el cumplimiento de cada una de las promesas de Dios. Pero no puedes poner tu esperanza en las promesas de los hombres. ¿Sabes qué es increíble? ¿Cuántas veces tú y yo estamos viviendo porque alguien nos prometió algo? No, mira, ahora que me den este negocio, yo te prometo que te voy a poner ahí y te voy a... Y estamos esperanzados en estas cosas, ¿no? Y de esta misma forma empezamos a establecer muchas esperanzas sobre cosas que en realidad solamente han sido promesas de los hombres. Si tú estás poniendo tu esperanza en algo que te diga un hombre, estás en un problema. Los hombres somos muy poco confiables. Hoy te decimos una cosa y otra. ¿Te acuerdas de José? Cuando salgas, por favor, acuérdate de mí. Y le dices a Faraón que yo estoy aquí en la cárcel y que no es justo. Y cuando salió, ¿qué fue lo que sucedió?
Pues nada, se olvidó. Él en algún momento confió en un hombre. Tampoco podemos confiar en ideas humanas. ¿Has visto la cantidad de clichés y palabras que tú y yo tenemos y frases que tenemos que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, pero que usamos para alentarnos y para alentar a otros? Bueno, pues te estás engañando. Esa esperanza no tiene por qué cumplirse. Es una esperanza infundada por completo. Por otro lado, dice la Escritura en Proverbios, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos, ¿qué dice? Perecerá. El otro día una persona me decía, yo tengo la esperanza de que este mundo va a cambiar. Le dije, pues, en fin, ¿qué te puedo decir? O sea, muy bien, pero vas a perder tu esperanza muy rápidamente, porque el mundo no va a cambiar en los términos que tú quieres en el tiempo que tú esperas. Esa es la realidad, ¿no? ¿Cuáles son tus esperanzas? Segunda parte del ejercicio de hoy. Tú tienes una esperanza, yo creo, en la vida eterna. Puedes estar seguro de que Dios la va a cumplir. Puedes tener una esperanza de victoria sobre las debilidades. Dios lo va a cumplir. Puedes tener una esperanza en sus promesas. Dios lo va a cumplir. Puedes tener una esperanza en el trabajo de Dios. Lo va a cumplir. Cualquier otra cosa que tú añadas aquí, probablemente no suceda. Entonces no pongas tu esperanza ahí. Dice la Escritura, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Decía David. Mi esperanza está en ti. No hay otra fuente de esperanza. No se engañen. No hay otra fuente, no hay otro lugar de esperanza que solamente el Señor Jesucristo y su palabra. Cualquier otra cosa son esperanzas infundadas y tarde o temprano vas a tener una profunda desesperanza. Y esto puede acabar con muchos de los anhelos de tu vida. Por último, ¿qué son las ilusiones? Vamos a separar un poquito, porque la Biblia habla de vanidades ilusorias y de ilusiones. ¿Qué son las vanidades ilusorias? Te paras aquí en la puerta, ves pasar un Ferrari y dices, no, ya me vi. Eso es una vanidad ilusoria. Como dicen los jóvenes ahora, ya me vi, ¿no? Eso es una vanidad ilusoria. ¿De acuerdo? Eso es soñar despierto, ¿no? Eso es algo completamente erróneo. Pero tú y yo debemos aprender a vivir con ilusiones. Si tú y yo dejásemos de vivir con ilusiones, jamás progresaríamos. Jamás haríamos nada nuevo. ¿Qué es una ilusión? Dice el diccionario, viva complacencia en una persona o en una cosa, en una tarea, la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. O sea, ¿cuál es tu ilusión? Pues yo tengo la ilusión, ¿no?, de que haciendo esto cambie este aspecto de mi vida. Yo tengo la ilusión, ¿no?, de que las cosas salgan bien. Tengo mucha ilusión en que esta Navidad vengan todos mis invitados. Eso es una ilusión. ¿Qué es una desilusión? Cuando no se cumplió tu ilusión. Y entonces tienes la impresión negativa que alguien experimenta cuando pues sus ilusiones no se cumplieron o se vinieron abajo. Déjame ponerte ejemplos de las ilusiones y las vanidades ilusorias. Vamos a empezar por lo malo esta vez. Las vanidades ilusorias, todo lo que pensamos para evadir la realidad. Todo, hasta cosas espirituales, las podemos convertir en vanidades ilusorias porque lo que estamos haciendo es tratar de evitar la realidad que no nos gusta. Muchas veces a ti y a mí no nos gusta la realidad que vivimos. O en algunos momentos de nuestra vida no nos gusta lo que estamos viviendo. Y entonces empezamos a soñar despiertos. ¿Verdad que sí? Un famoso escritor español hace muchos años escribió un libro que se llamaba La vida es sueño, ¿no? Y hay una parte en un verso extraordinario donde dice, pues yo estoy aquí viviendo una situación que no me gusta, pero yo soñé que en otro momento, ¿verdad? Y sabes, muchas veces eso es lo que a ti y a mí nos pasa. No me gusta lo que estoy viviendo ahora. Y entonces empiezo a soñar con otras cosas. Empiezo a soñar con otro auto, con otra casa, con otra familia, con otros amigos, con otro trabajo, con otra situación en todos los aspectos. Todo esto es una vanidad ilusoria. De la misma forma, hay algunas cosas que nos ilusionan, pero que no tienen ningún tipo de trascendencia eterna. La casa, el coche, todo esto es una vanidad ilusoria. Es una vanidad ilusoria. ¿Cuáles son las ilusiones que tú y yo debemos establecer?
aquellas cosas que podemos poner en las manos de Dios para su gloria. Aquellos planes conforme a la voluntad de Dios, que Dios entonces sí va a convertir en una realidad. Y aquellas cosas que nos hacen vivir con una motivación todos los días para vivir para Cristo. Tengo la ilusión de ver a mi hijo predicando. Tengo la ilusión de ver a mi hermano convertido. Tengo la ilusión de ver a mi vecino siguiendo a Cristo. Tengo la ilusión de que Dios haga crecer este ministerio, haga crecer este grupo. Esas son ilusiones correctas. Basadas en sus promesas, basadas en su voluntad y por aquellas cosas por las que puedes orar y que mantienen vivas tus ilusiones. Y en medio de todo esto me preguntaba, ¿quién de ustedes se ha desilusionado alguna vez? Todos. ¿Quién de ustedes se ha desesperanzado alguna vez? Ok. ¿Quién de ustedes se ha decepcionado alguna vez? ¿Por qué Dios no se decepciona, no se desilusiona y siempre tiene esperanza? Te digo la verdad, yo me veo a mí mismo y digo, de verdad no sé cómo sigue teniendo alguna esperanza por mí. O sea, yo ya la hubiera perdido. O yo hubiera perdido la esperanza de ciertas cosas. Pero ¿por qué Dios se mantiene con esperanza hacia nosotros? ¿Por qué Dios sigue ilusionado con nuestras vidas? ¿Y por qué Dios nunca se decepciona a pesar de nosotros? Esa es la solución. Se llama la gracia. ¿Por qué es importante que tú y yo aprendamos esto? Para que aprendamos a no desilusionarnos, desesperanzarnos, decepcionarnos. Para que aprendamos a ver la vida de la misma manera que Dios la ve. ¿Sabes cómo la ve Dios? Cargada de gracia. Y Él dice, no importa que esa persona en la que confié no haya hecho las cosas bien, mi gracia es suficiente. No importa que esa persona no haya cumplido mis ilusiones, mi gracia es suficiente. No importa que estos creyentes no hayan vivido como tenían que vivir, mi gracia es suficiente. La gracia, este regalo inmerecido, siempre será suficiente para ti y para mí, a pesar de nuestros fallos, de nuestros errores y de la forma profunda en la que de otra forma estaríamos decepcionando a Dios todo el tiempo, todos los días, de todas las formas. ¿Cómo tú y yo podemos vivir con éxito en la vida teniendo siempre ilusiones, siempre las esperanzas correctas y siempre las expectativas correctas? Echando mano de su gracia. No hay forma de que tú puedas vivir de esta manera sin gracia. La gracia de parte de Dios te permitirá ver la vida como Dios la ve. Te permitirá ver a las personas como Dios las ve. Y esto traerá sin duda un fruto extraordinario a tu propia vida. Quiero pedirte que hagas el último ejercicio conmigo del día de hoy. Pregúntate por un momento, ¿qué piensas de las personas? No me salgas con un cliché de no, son lo máximo. No. ¿Qué piensas de las personas? ¿Qué piensas de la gente que te rodea? ¿Cuántas veces has dicho, esta persona de plano no tiene remedio? O sea, nada que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Esta persona, no. Imposible, no se puede confiar más. No se puede hacer esto, no se puede. ¿Cuántas veces has pensado de esta manera? Se llama falta de gracia. La gracia de Dios te permitiría ver a las personas como Dios las ve. Esto es algo en lo que todos tenemos que crecer mucho, yo me incluyo. Todos tenemos que crecer mucho. Todos tenemos que seguir viendo a las personas con oportunidad. Todos tenemos que seguir viendo a las personas con la esperanza de que van a ser distintas, igual que a nosotros mismos. Todos tenemos que ver nuestras situaciones, nuestros proyectos con ilusión y con esperanza. De otra manera, nuestras vidas no van a servir de nada. El otro día una persona me decía, oye, después de tantos años, ¿te sigue haciendo ilusión otra vez volver a hacer otra reunión de Navidad? Y le dije, no sabes cuánta ilusión. Lo único es que 2 días después de la reunión voy a cumplir años, ¿no? Entonces, ya me pesan un poquito, pero más allá de eso, no, tengo la misma ilusión que el primer día que las organicé. ¿Por qué? No es por mí, es por su gracia. Porque cada año, sin falta, con nuestros problemas, con nuestros errores, con que faltaron camisetas, con que no llegó el que repartía no sé qué, con que falló el cable, con todo lo que pasa,
Dios siempre derrama su gracia y alguna persona levanta su mano y dice, hoy invité a Cristo a mi vida. ¡Wow! ¿No es como para ilusionarse? Pero no por las personas. Estoy seguro que en esta reunión alguien va a llegar tarde, alguien se le va a olvidar traer las botellas de agua, algo va a pasar. Estoy seguro que va a pasar. Va a sonar un celular, un niño va a llorar en el momento que íbamos a orar. O sea, estoy seguro que van a pasar cosas así. Oye, ¿esto es para desilusionarse? No. Esto es para que tú y yo podamos ver la gracia de Dios manifestada. Así es que tú y yo tenemos que aprender a no perder las ilusiones. Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. En el caso de Abraham parecía que era absurdo ilusionarse, absurdo tener una expectativa de que Dios cumpliera su promesa, pero la cumplió. Dice un versículo extraordinario. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No fue un año, no fueron 2, fueron muchos. Pero él se mantuvo firme en esperanza contra esperanza. ¿Has perdido tus esperanzas? Hoy es día de que las recuperes. ¿Has perdido tus ilusiones? Hoy es día de que las recuperes. Porque Dios sí puede hacer lo que te ha prometido. Y lo va a hacer. No tengas duda, lo va a hacer. Sé que muchas veces a ti y a mí el fantasma de la duda nos aparece por delante. Sé que muchas veces tú y yo pasamos por situaciones muy difíciles y simplemente ya no vemos la salida. Y empezamos a perder nuestra esperanza. Pero Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Mientras eso sucede, aprovecha para crecer en el concepto más importante que hay para poder vivir la vida cristiana, su gracia. Y conforme crezcas en la gracia, Dios podrá ir convirtiendo en una realidad tus esperanzas, tus expectativas y tus ilusiones. Y no vivirás ni desesperado, ni desesperanzado, ni desilusionado. Quiero decirte que en los últimos años yo he pasado por situaciones que han robado mucho de mi esperanza. Quiero decirte que ha habido situaciones en las que me he decepcionado de personas, de situaciones, de lo que tú quieras. Pero su gracia siempre ha sido suficiente. Y su gracia va a seguir siendo suficiente. Esto es lo que Él hace, lo que hace que Él no se desespere ni se desilusione de nosotros. Esto es la gracia. Aceptación y amor inmerecido. Las personas que te rodean no se merecen que las trates bien. No se merecen que las ames, en su mayoría. Hay gente que es muy amable, ¿verdad? Muy linda, pero en general no somos así. Esa es la realidad. Pero Dios nos acepta y nos ama aunque no lo merezcamos. Esta es la actitud divina hacia el ser humano. De esta actitud es de la que tú y yo debemos aprender. Porque cuando aprendamos a tener esta actitud, entonces no importa lo que las personas hagan, no importa las circunstancias que tengamos delante, tú y yo podremos seguir amando y aceptando a los demás. Siempre. El libro de Efesios nos dice, hablando de la gracia que salva, porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu salvación y la mía no dependen de nuestras obras. Dios nunca tuvo la expectativa de que tú y yo cumpliéramos la ley. Imposible, ¿verdad? Dios nunca se desilusionó viéndonos pecar. Más bien, resolvió nuestro problema. Y por gracia, extendió su misericordia para que tú y yo pudiésemos ser salvados y redimidos. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Dice en 2 Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjate bien, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que nacieras, antes de que existieras, Dios ya te había derramado su gracia.
Qué increíble, ¿no? Por otro lado, la gracia nos conduce. Dice la Escritura, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Decía Pablo, no me he conducido con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mi capacidad, con mis propias palabras, sino que ha sido su gracia la que me ha conducido entre las personas. ¿Por qué los creyentes de tantos lugares que ni siquiera habían visto a Pablo asentaban sus enseñanzas? ¿Por qué las iglesias enteras querían el consejo de Pablo que estaba metido en una prisión? ¿Por qué creyentes que no habían conocido personalmente a Pablo aceptaban todas las enseñanzas? Por gracia. Porque su gracia había conducido la vida de Pablo. Si tu vida y la mía tienen que tener impacto, solamente lo tendrán por su gracia. Su gracia será la que podrá impactar la vida de otras personas para que tomen decisiones extraordinarias. Hace unos años, es un ejemplo que he comentado varias veces porque a mí me impresionó mucho. Hace unos años me invitaron a predicar una campaña evangelística que era muy grande. Había muchas filas. Y te digo que había muchas filas porque yo después de la quinta no veo mucho. Entonces, bueno. Pero se veía lleno. Recuerdo que al terminar aquella reunión una persona se acercó y me dijo, oye, hay una persona al fondo del salón que te quiere conocer. Sí, claro. Me acerqué con él, me saludó, una persona muy amable, un hombre ya mayor. Y me dijo, hace un rato, mientras tú estabas predicando, dijiste que Dios podía resolver cualquier cosa de nuestras vidas. Hoy le acabo de pedir a Cristo que entre a mi corazón y que me salve. Y te quiero preguntar si lo que tú dijiste ahí arriba es cierto. Le dije, es totalmente cierto. Lo ha hecho conmigo y sé que lo haría contigo también. Ok, eso es todo lo que quería saber, me dijo. Te agradezco mucho, qué bueno que te conocí. Y se fue. Me pareció una entrevista un poco fuera de lo común, pero muy bien. Un año después, en otro lugar, en otra campaña evangelística, estaba el mismo caballero, sentado hasta el fondo, y cuando el mensaje terminó se acercó conmigo. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y le dije, sí, tú y yo nos conocimos hace un año. Me dijo, tú me dijiste que Dios podía hacer cualquier cosa. Sí, lo hizo. Me sacó de una depresión profunda en la que me estaba muriendo. Y lo hizo. Cuando tú me dijiste eso, llegué a mi casa, dejé las pastillas que estaba tomando, que eran de todo, y confié en Dios. Hoy te quiero presentar a mi familia porque ya varios han venido a Cristo. No te estoy diciendo que tires las pastillas, ¿no? Pero te estoy diciendo, por favor. Pero lo que te estoy diciendo es, este hombre sin saberlo, puso a prueba a Dios y Dios cumplió una vez más lo que promete. Oye, ¿por qué una persona que no te conoce, que no tiene nada que ver contigo, que ni siquiera sabe quién eres, por qué hace caso a lo que le dijiste? Se llama gracia. Si tú quieres que tu vida tenga algún nivel de impacto en tu familia, con los demás, tú necesitas de su gracia. La gracia además nos hace crecer. Dice la Escritura, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso decía Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo hablaba de él mismo de una forma muy peculiar. Él decía, yo no soy como los 12 apóstoles. Yo soy el que vino después. Soy el que no merecía estar ahí porque yo perseguía a la iglesia. Soy el que no hizo las cosas bien, ¿no? Fui el que no conocí personalmente a Jesucristo, sino que lo encontré en el camino de Damasco, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho tanto a través de la vida de Pablo? Y Pablo nos dice, no fui yo. Fue la gracia de Dios en mi vida la que hizo todo lo que ustedes han visto. No te preocupes por tu capacidad o tu incapacidad. No te preocupes por lo que puedes o no puedes hacer. Preocúpate porque su gracia se derrame sobre tu vida. Y por otro lado, la Biblia nos dice que la gracia
nos basta, es suficiente. Dice la Escritura en 2 Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y decía Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Y termina esta expresión diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si te sientes débil, si te sientes desilusionado, si sientes que no estás pudiendo con la vida, su gracia es suficiente. Su gracia te basta. También es la que nos socorre cuando estamos pasando por tiempos de angustia. Dice la Escritura en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Esto quiere decir, va a llegar a tiempo. Aunque a ti te parezca que no, va a llegar a tiempo. Su gracia nos socorre en los momentos de necesidad. Y por último, tú y yo, aunque esto te parezca increíble, hemos sido nombrados administradores de su gracia. ¿Cómo? Sí. A ti Dios te ha dado su gracia para que tú la administres conforme a su voluntad. Dice en 1 Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto quiere decir que además la gracia de Dios se presenta en muchas formas diferentes. Y dice la Escritura, tú debes ser un buen administrador de esta multiforme gracia de Dios. Tú debes aprovechar correctamente cada uno de los dones que tú has recibido. Debes aprovechar correctamente cada una de las oportunidades, de las cualidades, de las cosas que Dios te ha dado en la vida, para que de esa manera administres en forma correcta la multiforme gracia de Dios. Si tú no estás haciendo esto, no eres un buen administrador. Pero a ti se te ha encargado un patrimonio extraordinario, el de la gracia de Dios, para que tú lo administres conforme a su voluntad. No es solamente lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, en las situaciones o las personas. Más bien, tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿cómo Dios puede usar nuestra vida o lo que puede hacerse a través de ella en favor de otros? Uno de los efectos en las pruebas es que tú y yo nos concentramos demasiado en nuestro propio problema, cuando en realidad lo que Dios quiere es que tú y yo nos concentremos en la vida de los demás, no en nuestros propios problemas. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en que Dios se hace cargo de nuestros problemas y que como consecuencia tú y yo debemos concentrarnos en los problemas de los demás. Si tú haces esto, podrás servir. Si no, siempre estarás demasiado preocupado por tus propios problemas. Y entonces ya no podrás servir más. Hoy los invito a que vivan en su gracia. Esa es la única forma de no vivir decepcionado, ni desilusionado, ni desmoralizado, ni des lo que quieras. ¿Ok? Esta es la única forma de que siempre, como Dios, vivas en esperanza, en ilusión y siempre en victoria. Muy bien. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y queremos, Señor, pedirte que tú avives nuestras ilusiones, que tú nos vuelvas a hacer poner nuestros ojos en nuestras esperanzas y que de esta manera, Señor, con la actitud correcta, tú puedas hacer, Dios, que vivamos con expectativas sanas, correctas y sobre todo echando mano de tu gracia y administrándola correctamente para que tú puedas traer en nuestras vidas el fruto que quieres. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y a ponerlos en los demás. Que nos lleves, Dios, a creer de esperanza contra esperanza, sabiendo que tus promesas van a traer fruto, sin duda, en nuestra vida. Gracias, Padre, por todo esto y te pedimos hoy que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas. Te pedimos mucho, Señor, por esta reunión que ahora estamos preparando. Derrama tu gracia, Señor, y que muchas personas puedan venir a Cristo a través de ella. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.